Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aldo Fernández y quiero seguir hablando acerca de la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. El video anterior estábamos hablando acerca de la diferencia de la ley y la gracia. Dijimos, por ejemplo, que la ley nunca fue dada como la solución para el pecado. ¿Ok? Recuerdas que entró la naturaleza de pecado, entró el pecado a este mundo. Y la ley nunca fue dada como la solución, nunca fue el remedio. Nunca fue lo que Dios quería usar para que la gente pudiera ser libre del pecado o tener la libertad, de experimentar la libertad de la naturaleza de pecado y de la muerte. Vimos desde Romanos capítulo 5 cómo era diferente, ¿no es cierto?, lo que la obra de Adán, el pecado de Adán y lo que hizo Jesús. Cómo el pecado de Adán nos introdujo en la muerte bajo condenación y la obediencia de Jesucristo nos trajo, ¿verdad?, a una relación correcta. Y luego dice, lo leímos en Romanos 5, que la ley fue dada para que el pecado abundase, para que la gente se diera cuenta de su pecado. Nunca fue la solución. Y ahora quiero ir y mostrarte algunos otros versículos que hablan acerca de esto. Y vamos a empezar en Gálatas. Gálatas es una carta muy importante, muy interesante, porque trata este tema. Bueno, Gálatas es un grupo de personas, un grupo de creyentes que no eran judíos, no tenían, no venían de ninguna tribu del pueblo de Israel, no eran judíos, no pertenecían a Israel, eran llamados gentiles. Bueno, la Biblia les llama o son conocidos como gentiles. ¿Qué quiere decir gentiles? Tal vez nunca habías escuchado este término, pero gentil es una persona o era lo que los judíos llamaban a los que no eran judíos, a los que no eran parte del pueblo de Israel. Ellos los llamaban, y la Biblia también los nombra como los gentiles. Entonces tú vas a ver tres tipos o tres grupos de personas nombradas en la Biblia. Los gentiles, que no son del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, y también ahora bajo el nuevo pacto tenemos este nuevo grupo, ¿no?, que se llama la iglesia, ¿no? Tal vez en algún otro video, en alguna otra serie podemos explicar un poco más acerca de eso, pero Gálatas, ¿no es cierto?, es una iglesia de gentiles. Bueno, vamos a empezar. Tenía pensado ir al capítulo 2, pero creo que sería bueno que empecemos viendo un poco de contexto, ¿ok? Vamos a Gálatas, capítulo 1. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, que levantó a Jesús de los muertos. Versículo 2. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Me gusta cómo Pablo comienza esta carta. La razón de esta carta, luego lo explica, ¿no?, es que ellos estaban desviando, estaban inclinándose a otro mensaje. Por eso parte diciéndoles en el versículo 3, le dice que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les conceda gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Es Jesús, nunca fue la ley. Ahora te voy a explicar por qué empieza o por qué da este énfasis en un comienzo. Versículo 6. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Nota esto. Pablo les llevó el mensaje del evangelio y ahora está diciendo:
estoy horrorizado, maravillado, dice otra traducción, de que estén dando o prestando su oído a un mensaje diferente. Algo que aparenta ser la buena noticia, pero que no lo es. ¿Cuál es ese mensaje? Mira lo que dice, si seguimos avanzando, el versículo 8 dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Ahora, esto es serio. Pablo aquí está hablando en serio. El traer, ¿no? O el exponer a la maldición es algo fuerte. Aquí no está diciendo como alguien que está enojado y está diciendo solamente palabras que después va a tener que retractarse. ¿No te ha pasado que a veces te enojas, ¿no? Y dices cosas y dices, no debía haber dicho eso, lo dije porque estaba enojado, estaba frustrado o algo así? No, este no es el caso. Pablo estaba hablando en serio. Llega a decir que incluso si un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, una buena noticia diferente. ¿Cuál es la buena noticia? Lo que él dijo en el versículo 3. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Es por medio de Jesús que hay un rescate y que tenemos una nueva vida. ¿Ok? Ahora, los invito a que ustedes luego puedan leer todo el capítulo, todo el libro, toda la carta, ¿no? Pero mira lo que dice si avanzamos un poco más en el capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Ahora quiero leerlo también desde la Reina Valera. Yo sé, estoy usando la nueva traducción viviente. Tal vez a ti te gusta la Reina Valera o alguna otra versión. Vamos a leer algunas para ver si es también lo mismo que está diciendo. Reina Valera del 60 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, ¿por qué estamos hablando ahora de justicia? Recuerda, el hombre estaba en una posición de pecado. Esa posición de pecado era una posición de condenación y culpabilidad. La sentencia para el pecado es muerte. ¿Recuerdas que Romanos capítulo 6, vamos allá, Romanos capítulo 6 dice que la paga del pecado es muerte? Romanos capítulo 6, versículo 23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, una vez más, entra el pecado, la humanidad, el hombre queda, o el ser humano queda en esta posición de condenación, de pecado, donde no hay justicia, porque es como hoy día, ¿no es cierto? Alguien que ha cometido un delito está condenado, ¿no? Y tienen que pagar una sentencia, ya sea cárcel, en algunos lugares existe, ¿no es cierto?, lo que es la pena de muerte y todo eso. Bueno, aquí la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El resultado del pecado es muerte. Lo que trae el pecado, y no solamente la acción, es la naturaleza. Una vez más, no es solamente una acción de pecado. Sí, es verdad que el pecado, una acción o hacer algo mal, trae una consecuencia.
Bueno, pero aquí está hablando de la naturaleza de pecado. El fin de la naturaleza de pecado es muerte. ¿Cuál es esa muerte? Separación eterna de Dios. Esa era la posición del hombre. Ese era el final del hombre. Si es que no había una intervención de parte de Dios, el hombre iba directo a la muerte, a ser separado de Dios para siempre. Por eso, cuando hablamos de la ley o la fe o por la gracia, por medio de la fe y todo eso, es necesario entender esto. De lo que estamos hablando es que el camino de la ley nunca podía darte justicia, nunca podía justificarte. Las obras, por causa de tu naturaleza de pecado, nunca pudieron ser suficientes. Nunca pudimos cumplir la ley. Ninguna persona. Recuerda, alguien puede decir, pero tal vez yo hice 9 de 10. Bueno, por causa de esa única ley que fallaste y que rompiste, eres culpable de todo. Eres culpable de todo. Entonces, cuando hablamos de vivir nuestra vida por la ley o por la gracia de Dios, son dos caminos totalmente diferentes. No puedes depender de la ley. O dependes de la ley o dependes de la gracia. Y la ley es bien estricta. Y la ley es bien... la ley dice, si tú no lo cumples, no puedes vivir. Si tú no cumples la ley, entonces eres condenado. Y una vez más, una sola falta a la ley y ya rompiste toda la ley. Bueno, entonces... la ley al final lo que mostraba al hombre era que necesitaba un salvador, que con su fuerza, con su esforzándose en cumplir la ley, en poder llegar a ese nivel de nunca quebrar la ley, era imposible. Era imposible. Entonces, está este versículo que quiero mostrarte acá. Es que estoy adelantándome, ¿no? Por eso estoy ahí. No quiero adelantarme tanto porque hay algunos versículos que quiero tocar, que quiero cubrir también para poder poner un mejor fundamento o ir llenando no solamente con mis palabras, sino también con la Biblia. Así que, mira, sigamos leyendo acá. Nuevamente, versículo 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás, escucha acá estas palabras, nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. ¿Por qué? Porque la ley decía, si tú no puedes hacer esto, entonces eres culpable y eres condenado a muerte. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si ves que el que Cristo haya venido a morir por nosotros, nos muestra que la ley no era suficiente. Una vez más, no el mandamiento, porque el mandamiento es justo, es santo y es bueno. Estoy hablando del sistema de la ley. Que si
La ley dice, si tú cumples estos mandamientos, vas a ser justificado. Si tú cumples estos mandamientos, entonces vas a alcanzar la justicia y vas a ser salvo. Ese es el sistema de la ley. Vives por ello. Pero al final la ley lo que nos quería mostrar es que, hey, tú no puedes. Por eso vino Cristo. Si la ley hubiese sido suficiente y la ley era el remedio, entonces en vano murió Cristo. Es por eso que son dos caminos tan diferentes. O es la ley o es el Evangelio. Por eso Pablo está tan aquí un poco frustrado y corrigiendo a esta iglesia. Estoy maravillado de que estén apartándose del evangelio que les prediqué a un evangelio que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es. ¿Qué estaban haciendo? Estaban tratando ahora de cumplir los 10 mandamientos. Vivir bajo la ley. Una, no fue dado a ellos, a los gentiles. Y dos, el camino a la justificación nunca fue la ley. Pablo nunca les predicó la ley. Les predicó a Cristo, les predicó el evangelio. Quiero seguir hablando acerca de esto. Creo que ya estoy llegando al final de este tiempo, pero mira, déjame cerrar con ir cerrando con este pasaje, con esta porción. El capítulo 3, versículo 1. ¡Ay, Gálatas tontos! Otra traducción dice, insensatos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Cristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Pablo les predicó el Evangelio y él dice que este mensaje de obras, que tú tienes que ganarte la salvación o la justificación, ya sea por los 10 mandamientos. Tal vez hoy día no vivimos por los 10 mandamientos, pero nosotros mismos establecemos leyes para acercarnos a Dios, para sentirnos más cerca de Dios. Todo eso es un hechizo, tiene una apariencia, pero no es la verdad. La verdad es que es por medio de Jesucristo. Y solamente por medio de Él que tenemos justificación y podemos acercarnos al Padre. Ese es el camino de la fe. El camino de la fe es confiar y poner toda nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo, no en la ley. Porque cuando nos cambiamos de carril al carril de la ley, una es sentido opuesto y otra es confianza en nosotros mismos. Yo lo voy a hacer, yo lo puedo lograr. Señor, nunca más voy a pecar, nunca más voy a hacer esto. Y empezamos a poner confianza en nosotros. Yo voy a vencer esto, yo voy a dejar este pecado, yo voy a vencer este pecado. Yo puedo alcanzar la salvación, yo puedo ganarme la bendición. Tú no puedes ganarte nada con tus obras. De hecho, aún en el Antiguo Testamento debían ofrecer sacrificios constantes. Estaba el día que se llamaba el Día de la Redención, donde tenían que llevar un cordero. Tenía que ser sacrificado. Y ese cordero expiaba los pecados por un año. Pero aún así, durante ese año tenías que seguir llevando sacrificios. ¿Por qué? Porque había pecado en ti. Seguías cometiendo errores. Entonces debías ofrecer y seguir ofreciendo sacrificios tras sacrificios tras sacrificios, lo cual te seguía indicando, te seguía mostrando, eres un pecador y no puedes salir de aquí. El camino de la gracia de Dios, el camino de la fe, es un camino en dirección opuesta. Confío solamente en Él y en un solo sacrificio, que es Jesucristo, que me ha hecho libre, que me ha justificado, me ha puesto en una relación correcta con Dios. Ya no necesito de mis obras y ya no necesito más sacrificios, porque solamente el sacrificio de Jesús es suficiente. Vamos a seguir hablando acerca de esto, es genial, me gusta mucho. Una vez más digo esto ha cambiado mi vida, me ha hecho ver mi vida de una manera diferente y así poder experimentar la gracia de Dios. No solamente es saber conceptos, saber pasajes y todo eso, es poder vivirlo, poder experimentarlo en tu vida. ¿Ok? Te mando un fuerte abrazo.
Te espero en el siguiente video, que vamos a seguir comentando otros versículos que van a hablar acerca de esto mismo.